Me llamo María Elena Castillo, y desde hace años vivo con la sensación constante de que mi vida se quedó suspendida en el mismo instante en que mi esposo murió, como si el tiempo hubiera decidido avanzar para todos menos para mí, dejándome atrapada en un recuerdo que se repite cada noche con distintos detalles, pero con el mismo final inevitable. Antes de continuar, después de este breve gancho que ya anticipa que nada en esta historia es normal, dime desde qué país estás viendo este relato y te pido que te suscribas al canal, porque lo que comenzó como un simple recuerdo terminó convirtiéndose en algo que jamás habría imaginado y que cambió mi manera de entender la realidad. Ser viuda es una palabra pesada, una palabra que no solo define un estado civil, sino una forma de existir, una manera de caminar por el mundo con una ausencia constante al lado, una ausencia que no se ve, pero que se siente en cada habitación silenciosa, en cada comida que se enfría sobre la mesa y en cada conversación que ya no tiene respuesta. Alejandro, mi esposo, murió hace varios años, y oficialmente su muerte fue catalogada como un accidente, una explicación breve, impersonal, escrita en documentos que parecían más interesados en cerrar un caso que en comprender una vida. Recuerdo perfectamente el día del funeral, el cielo gris, las miradas incómodas de las personas que no sabían qué decirme, las manos que se posaban sobre mi hombro con una compasión automática, casi ensayada, y ese ataúd cerrado que acepté sin cuestionar demasiado, porque en ese momento no tenía fuerzas para luchar contra nada. Me dijeron que fue mejor así, que no lo viera, que lo recordara como estaba antes, y yo asentí porque confiar en los demás era más fácil que enfrentar el miedo a descubrir algo que no pudiera soportar. Los primeros meses después de su muerte fueron una mezcla confusa de dolor, trámites y noches interminables. Me despertaba sobresaltada pensando que lo había escuchado entrar a la casa, que su voz me llamaba desde la cocina o que el sonido de sus llaves era real y no producto de mi mente agotada. Con el tiempo, esas ilusiones se fueron apagando, pero dejaron un vacío más profundo, uno que aprendí a ocultar detrás de una rutina cuidadosamente construida para parecer normal ante los demás. Volví a trabajar, ordené la casa, regalé algunas de sus cosas, aunque otras las guardé como si al hacerlo pudiera conservar una parte de él conmigo. Nadie me explicó cómo se aprende a vivir con la ausencia de la persona que era tu hogar. Simplemente se espera que sigas adelante, que seas fuerte, que agradezcas los recuerdos y aceptes el final. Yo hice todo eso, o al menos fingí hacerlo, porque era lo que se esperaba de mí. Pasaron los años, y aunque el dolor ya no era tan agudo, nunca desapareció del todo. Se transformó en una presencia silenciosa, una sombra que me acompañaba incluso en los momentos en los que lograba sonreír. Pensé que lo peor ya había quedado atrás, que la historia de Alejandro y la mía había terminado definitivamente, y que el pasado, por doloroso que fuera, ya no tenía poder sobre mi presente. Hasta que una mañana cualquiera, una de esas mañanas que no prometen nada diferente, encontré un sobre en el buzón de mi casa. No era un sobre llamativo ni urgente, no tenía sellos extraños ni marcas alarmantes, pero en el momento en que lo tomé entre mis manos sentí un escalofrío difícil de explicar. Mi nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía que conocía demasiado bien, una letra ligeramente inclinada, firme, con pequeños detalles que ningún imitador podría reproducir con exactitud. Era la letra de Alejandro. Me quedé inmóvil durante varios minutos, sosteniendo ese sobre como si fuera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas, bromas de mal gusto, errores imposibles, pero ninguna de ellas lograba calmar la sensación creciente de que algo no encajaba. Alejandro llevaba años muerto, y aún así, ese sobre estaba allí, dirigido a mí, con su letra inconfundible. Entré a la casa, cerré la puerta con cuidado y dejé el sobre la mesa del comedor, mirándolo como si pudiera moverse por sí solo. El silencio se volvió más pesado que nunca, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, un miedo profundo, primitivo, que no provenía del recuerdo de su muerte, sino de la posibilidad de que nada de lo que creía cierto lo fuera realmente. No abrí el sobre ese día. Lo observé, lo toqué, lo giré una y otra vez, intentando decidir si estaba lista para enfrentar lo que pudiera haber dentro. Una parte de mí quería romperlo sin leerlo, fingir que nunca había llegado,
proteger la frágil estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Otra parte, más fuerte y más desesperada, necesitaba saber, porque si Alejandro había encontrado la manera de hablarme desde el pasado, ignorarlo sería traicionarlo. Esa noche apenas dormí, y el sobre permaneció sobre la mesa, como una promesa oscura, como el inicio de algo que aún no comprendía, pero que intuía que iba a cambiarlo todo. Dime ahora si esta primera parte te gusta y si el ritmo te resulta adecuado, y en el siguiente capítulo, que será la segunda parte, te contaré qué ocurrió cuando finalmente decidí abrir el sobre y leer las primeras palabras escritas por un hombre que, según todos, llevaba años muerto. La noche avanzó lentamente, y aunque apagué la luz del comedor, no fui capaz de irme a la cama. El sobre seguía allí, guardado en el cajón más cercano, pero su presencia se sentía en toda la casa, como si el papel tuviera peso propio y se filtrara en el aire, en las paredes, en mis pensamientos. Me senté en el sofá con las piernas recogidas, abrazándome a mí misma, intentando ordenar lo que acababa de leer sin lograrlo del todo. Cada frase de la carta regresaba una y otra vez a mi mente, no como un recuerdo borroso, sino como una voz clara que conocía demasiado bien. No era solo lo que decía, sino la manera en que estaba escrito, ese tono tranquilo y casi cariñoso que Alejandro usaba cuando quería que yo confiara en él sin hacer demasiadas preguntas. Esa familiaridad era lo que más me desestabilizaba, porque me hacía sentir acompañada y aterrada al mismo tiempo. Intenté convencerme de que debía analizar la situación con frialdad, como lo haría cualquier persona sensata. Pensé en la posibilidad de que alguien hubiera tenido acceso a mi casa, a mis rutinas, a mis recuerdos, alguien que hubiera querido manipularme usando el dolor más profundo que aún llevaba dentro. Pero cada explicación lógica se desmoronaba cuando recordaba los detalles exactos que la carta mencionaba, gestos míos que nadie veía, pensamientos que jamás había compartido con nadie. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la casa, encendiendo luces innecesarias, abriendo puertas, comprobando ventanas, como si temiera que alguien estuviera observándome desde algún rincón oscuro. Todo estaba en orden, demasiado en orden, y esa normalidad forzada hacía que la situación resultara aún más inquietante. El mundo seguía igual, pero yo sentía que algo fundamental se había desplazado bajo mis pies. Regresé al cajón y saqué la carta nuevamente, incapaz de resistir la necesidad de releerla. Esta vez fui más despacio, deteniéndome en cada palabra, buscando errores, incoherencias, cualquier señal de que no fuera real. Pero cuanto más leía, más claro se volvía que aquello no era una broma ni una coincidencia. Alejandro escribía como siempre lo había hecho, usando frases largas, explicativas, como si temiera ser malinterpretado incluso desde la distancia del tiempo. Hubo un momento en el que me di cuenta de algo que no había notado antes. La carta no estaba fechada, pero el papel no parecía viejo. No tenía el tono amarillento ni la fragilidad de algo escrito años atrás. Era como si hubiera sido redactada recientemente, y esa idea me provocó un frío intenso en el pecho. Si no había sido escrita antes de su muerte, entonces ¿cuándo? Y sobre todo, ¿cómo? Me senté otra vez a la mesa y apoyé la frente sobre la superficie de madera, cerrando los ojos con fuerza. Sentía que estaba al borde de algo que no comprendía, y una parte de mí deseaba con desesperación retroceder, volver al momento anterior a encontrar ese sobre en el buzón. Pero ya era demasiado tarde para eso. La carta existía, y yo la había leído. Las palabras sobre el peligro resonaban con insistencia. Alejandro nunca fue un hombre exagerado ni dramático, y si había decidido advertirme, debía haber tenido razones muy serias. Pensé en nuestra vida juntos, en los últimos meses antes de su muerte, en ciertos silencios que en su momento no quise interpretar como señales de algo más profundo. Recordé llamadas que interrumpía cuando yo entraba en la habitación, viajes breves que no explicaba del todo, cambios de humor que atribuí al estrés. Hasta esa noche, todos esos recuerdos habían sido piezas sueltas, detalles sin importancia. Ahora comenzaban a encajar de una manera inquietante, formando un patrón que me hacía cuestionar cuánto conocía realmente al hombre con el que compartí tantos años. Sentí una mezcla amarga de culpa y rabia, por no haber preguntado más, por haber aceptado respuestas vagas cuando algo en su mirada me decía que había más. Me levanté
y fui al dormitorio, abriendo el armario donde aún conservaba algunas de sus cosas. Toqué sus camisas, su chaqueta favorita, inhalé el olor tenue que todavía permanecía en la tela. Era real, todo había sido real, y eso hacía aún más difícil aceptar que pudiera haber vivido una vida paralela que yo nunca llegué a conocer. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas, no solo por el miedo, sino por la sensación de haber sido excluida de una verdad fundamental. Volví al comedor con la carta en la mano y me di cuenta de que ya no podía fingir que aquello no estaba ocurriendo. Alejandro había dicho que esa era solo la primera parte, y aunque la idea de recibir más cartas me aterraba, también sabía que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con esa sensación de amenaza latente que se había instalado en mi pecho. Guardé la carta en un lugar más seguro, decidida a seguir sus instrucciones y no contarle a nadie lo que estaba pasando, al menos por el momento. Sabía que esa decisión me aislaba aún más, pero también sentía que era el único camino posible si quería llegar al fondo de todo aquello. La noche terminó encontrándome sentada en la oscuridad, esperando el amanecer con una ansiedad que no recordaba haber sentido nunca. En ese silencio final, comprendí que leer la carta había sido solo el primer paso, y que, quisiera o no, estaba a punto de adentrarme en una verdad que Alejandro había intentado ocultar incluso después de su muerte. Dime ahora si esta segunda parte te gusta así, y si el tono te parece el adecuado, y en la tercera parte te contaré qué ocurrió al día siguiente, y cuál fue la señal que me confirmó que aquello no era un hecho aislado, sino el inicio de algo mucho más grande y peligroso. El amanecer llegó sin que yo realmente durmiera, porque lo que ocurrió esa noche no me permitió descansar ni un solo minuto. Permanecí sentada, escuchando los ruidos habituales del vecindario que empezaban a despertar, tratando de convencerme de que la luz del día devolvería algo de normalidad a mi vida, aunque en el fondo sabía que nada podía volver a ser como antes. La carta seguía guardada donde la había dejado, pero su contenido estaba grabado en mi mente con una claridad que dolía. Cuando el sol entró por la ventana, sentí una necesidad urgente de moverme, de hacer algo que me sacara de ese estado de parálisis. Preparé café, me duché, me vestí como cualquier otro día, aferrándome a la rutina como si fuera una tabla de salvación. Cada gesto cotidiano era una forma de recordarme que seguía viva, que seguía aquí, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando lentamente. Mientras desayunaba, volví a pensar en las instrucciones de Alejandro. No decirle a nadie, no buscar respuestas inmediatas, esperar. Aquello iba en contra de todo lo que mi instinto me pedía, porque yo quería llamar a alguien, compartir el miedo, escuchar una voz que me dijera que todo tenía una explicación sencilla. Pero algo en la carta, en su tono firme y protector, me hizo obedecerlo sin cuestionar, como tantas otras veces durante nuestra vida juntos. Decidí releer la carta una vez más, esta vez con la mente un poco más clara, intentando analizarla no solo desde la emoción, sino desde la lógica. Me senté a la mesa y extendí la hoja frente a mí, observando cada línea, cada espacio entre palabras. Fue entonces cuando noté un detalle que me había pasado completamente desapercibido antes, algo tan pequeño que casi parecía insignificante, pero que en ese momento me heló la sangre. En el margen inferior, casi oculto, había una marca, una especie de símbolo dibujado con un trazo ligero, como si no quisiera llamar la atención. No era un adorno ni una firma, era un signo que reconocí al instante. Alejandro solía usarlo cuando quería señalar algo importante sin decirlo directamente, una especie de código personal que solo nosotros conocíamos. Lo había visto antes, en viejas notas, en documentos que guardaba con especial cuidado. Ese símbolo significaba una sola cosa: advertencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras repasaba mentalmente cada recuerdo relacionado con ese signo. Alejandro no lo usaba a la ligera, solo cuando sentía que algo podía tener consecuencias graves. Si lo había incluido en la carta, entonces el peligro del que hablaba no era una metáfora ni una exageración destinada a asustarme. Era real. Guardé la carta de nuevo y me quedé sentada durante largos minutos, mirando al vacío, intentando decidir cuál debía ser mi siguiente paso. No tenía instrucciones claras, solo advertencias y promesas de que todo se revelaría a su debido tiempo. Pero había algo que sí podía hacer:
algo que sentí casi como una necesidad física: revisar el pasado. Comencé por el despacho que Alejandro usaba en casa, una habitación que había evitado desde su muerte porque aún conservaba demasiado de su presencia. Abrí la puerta con cautela, como si al hacerlo pudiera despertar recuerdos que prefería mantener dormidos. El olor a papel y madera me golpeó de inmediato, trayendo consigo una oleada de nostalgia que casi me hizo retroceder. Me acerqué a su escritorio y abrí los cajones uno por uno, encontrando documentos antiguos, libretas, objetos sin importancia aparente. Nada fuera de lo común, nada que justificara las palabras de la carta. Pero cuando estaba a punto de rendirme, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Era sencilla, sin etiquetas, escondida al fondo, como si hubiera sido colocada allí con la intención de no ser encontrada fácilmente. Al abrirla, sentí que el aire se me quedaba atrapado en la garganta. Dentro había copias de documentos, notas escritas a mano, recortes que hablaban de personas y lugares que no me resultaban familiares, nombres que nunca había escuchado, direcciones marcadas, fechas que coincidían con periodos en los que Alejandro decía estar de viaje por trabajo. Todo aquello apuntaba a una parte de su vida que yo desconocía por completo. No entendía el significado de la mayoría de los papeles, pero sí comprendía algo fundamental. Alejandro me había mentido, no por descuido ni por omisión, sino de forma deliberada. Y si había llegado tan lejos como para ocultar todo aquello, su muerte difícilmente podía haber sido un simple accidente. Mientras revisaba la carpeta, escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza de golpe. Alguien estaba tocando el timbre de la casa. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Nadie solía visitarme sin avisar, y menos a esa hora. Caminé despacio hasta la puerta, intentando no hacer ruido, y miré por la mirilla. Del otro lado había un hombre que no reconocí, de aspecto serio, sosteniendo un sobre en la mano. Mi estómago se encogió cuando vi que el sobre era idéntico al que había recibido el día anterior. No abrí la puerta. Me quedé allí, conteniendo la respiración, mientras el timbre volvía a sonar una vez más, insistente, como si quien estaba afuera supiera perfectamente que yo estaba en casa. En ese instante entendí que la carta no era un hecho aislado, que Alejandro no solo había dejado palabras, sino que había puesto en marcha algo que ahora me alcanzaba directamente. El pasado que yo creía enterrado acababa de llamar a mi puerta, literalmente, y ya no tenía forma de ignorarlo. Dime si esta tercera parte te gusta y si la tensión va en la dirección que esperas, y en la cuarta parte te contaré quién era ese hombre, qué quería de mí, y cómo su visita confirmó que el peligro del que Alejandro hablaba estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Me quedé inmóvil frente a la puerta durante varios segundos que parecieron eternos, escuchando mi propia respiración acelerada mientras el timbre resonaba en el silencio de la casa, como una advertencia imposible de ignorar. A través de la mirilla, el hombre seguía allí, serio, paciente, mirando al frente como si supiera que yo lo estaba observando. No parecía nervioso ni apurado, y esa calma fue lo que más me inquietó, porque no era la actitud de alguien que se hubiera equivocado de dirección. El timbre sonó una vez más, y luego se detuvo. Vi cómo el hombre bajaba lentamente el brazo y daba un pequeño paso atrás, como si estuviera dándome tiempo para decidir. Sentí un nudo en el estómago, porque entendí que esconderme no iba a hacer que desapareciera. Si Alejandro tenía razón, si todo aquello estaba conectado, entonces tarde o temprano iba a tener que enfrentar lo que estaba ocurriendo. Respiré hondo, apoyé la mano en el picaporte y abrí la puerta apenas lo suficiente para asomarme, manteniendo la cadena puesta como una barrera mínima entre él y yo. El hombre me miró directamente a los ojos, y en su mirada no había sorpresa, solo una especie de reconocimiento silencioso que me recorrió la espalda como un escalofrío. Dijo mi nombre con voz firme, sin titubeos, confirmando de inmediato que no estaba allí por casualidad. Asentí con cautela y le pregunté qué quería, intentando que mi tono no delatara el miedo que sentía. Él levantó el sobre que llevaba en la mano y lo sostuvo a la altura de su pecho, mostrándomelo con claridad. Era igual al mío, mismo papel, mismo tamaño, misma sobriedad inquietante. Me dijo que tenía algo que entregarme y que prefería hacerlo en persona, porque así se lo habían indicado. No mencionó nombres, no explicó quién lo enviaba, pero no hizo falta.
Todo en esa situación gritaba que Alejandro estaba detrás de aquello, de alguna manera que yo aún no comprendía. Dudé durante unos segundos antes de quitar la cadena y abrir la puerta por completo, consciente de que ese gesto podía cambiarlo todo. El hombre entró sin mirar demasiado alrededor, como si ya conociera la casa, y eso me hizo sentir una punzada de alarma que traté de ignorar. Se presentó con un nombre que no me dijo nada, y explicó que solo era un intermediario, alguien encargado de asegurarse de que ciertas cosas llegaran a las manos correctas en el momento adecuado. Hablaba con cuidado, eligiendo cada palabra, como si hubiera ensayado ese discurso muchas veces. Me entregó el sobre, y antes de que pudiera abrirlo o hacerle más preguntas, me advirtió que no debía leerlo allí, que lo hiciera cuando estuviera completamente sola y tranquila. Aquella recomendación me pareció absurda, porque desde hacía horas no conocía ni la tranquilidad ni la calma, pero asentí sin discutir. Había aprendido que cuestionar demasiado no me estaba llevando a ninguna parte. Antes de irse, el hombre se detuvo junto a la puerta y me miró de nuevo, esta vez con una expresión distinta, casi humana, casi compasiva. Me dijo que Alejandro había previsto que yo tendría miedo, que desconfiaría de todo y de todos, y que aún así debía seguir adelante, porque detenerme ahora sería mucho más peligroso que continuar. Luego abrió la puerta y se fue, dejándome sola con un nuevo sobre y una sensación de amenaza que ya no podía negar. Cerré con llave y apoyé la espalda contra la puerta, dejando que mis piernas cedieran un poco bajo el peso de todo lo que estaba ocurriendo. El silencio volvió a envolver la casa, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de expectativas, de secretos, de una historia que se estaba desplegando sin pedirme permiso. Llevé el sobre a la mesa del comedor y lo observé durante varios minutos, recordando la carpeta que había encontrado en el despacho y las palabras de la primera carta. Todo encajaba de una manera inquietante. Alejandro no solo había planeado escribirme, había organizado una red de acciones, de personas, de tiempos cuidadosamente calculados. Su muerte, su silencio, incluso mi dolor, parecían formar parte de algo más grande. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré dentro otra carta, más extensa que la anterior, junto con una pequeña llave envuelta en papel. Al verla, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que esa llave abría algo más que una cerradura física. Abría la puerta a una verdad que había estado escondida durante años. No leí la carta de inmediato. Guardé la llave en el bolsillo y me quedé sentada, mirando al frente, comprendiendo que ya no podía dar marcha atrás. Alejandro había construido un camino para mí, uno lleno de sombras y riesgos, pero también de respuestas. Y aunque una parte de mí deseaba huir, otra, más profunda, necesitaba saber quién había sido realmente el hombre con el que compartí mi vida. Dime ahora si esta cuarta parte te gusta y si el ritmo sigue siendo el adecuado, y en la quinta parte te contaré qué decía esa nueva carta, qué abría la llave que me entregaron y cómo ese descubrimiento confirmó que la muerte de Alejandro estaba lejos de ser un simple accidente. Me quedé sentada frente a la mesa durante mucho tiempo, observando la pequeña llave que ahora descansaba junto al sobre, como si ambos objetos estuvieran conectados de una manera que aún no lograba comprender del todo. La visita del hombre había dejado una huella profunda en mí, no solo por lo que había traído, sino por la certeza de que Alejandro había tejido todo aquello con una precisión inquietante, anticipando cada una de mis reacciones, cada duda y cada temor. Cuando por fin reuní el valor para abrir la carta, lo hice despacio, consciente de que cada palabra podría empujarme un paso más lejos de la vida que conocía hasta ese momento. El papel era distinto al de la primera carta, más grueso, casi como si estuviera diseñado para durar, para sobrevivir al paso del tiempo. Reconocí de inmediato la letra de Alejandro, firme y clara, y sentí un nudo en la garganta antes siquiera de empezar a leer. Esta vez no se andaba con rodeos. Alejandro escribía que había llegado el momento de contarme una parte de la verdad, no toda, pero sí la suficiente como para que entendiera por qué había sido necesario su silencio. Decía que durante años había estado involucrado en asuntos que no podía compartir conmigo sin ponerme en riesgo, y que su mayor error había sido creer que podía manejarlo todo solo. Sus palabras no eran de justificación, sino de una honestidad tardía que me dolía más de lo que esperaba. Explicaba que había descubierto algo que no debía,
algo relacionado con personas influyentes, con decisiones tomadas en la sombra y con dinero que se movía lejos de cualquier control visible. No daba nombres concretos, pero dejaba claro que esas personas no toleraban errores ni testigos. Según la carta, en el momento en que él entendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo, supo que su vida, y posiblemente la mía, estaban en peligro. Leí cada línea con el corazón encogido, recordando escenas del pasado que ahora adquirían un significado distinto. Los viajes repentinos, las llamadas interrumpidas, su constante necesidad de comprobar puertas y ventanas por las noches. Todo aquello que yo había atribuido al estrés o a la paranoia tenía ahora una explicación mucho más oscura. Alejandro había estado viviendo bajo una amenaza constante, y yo había sido mantenida al margen deliberadamente. La carta también hablaba de su muerte. No entraba en detalles explícitos, pero dejaba claro que no había sido un accidente. Decía que había tomado decisiones difíciles para asegurarse de que yo estuviera a salvo, incluso si eso significaba desaparecer de la manera más definitiva posible. Esa frase me hizo detenerme, porque había algo en la forma en que estaba escrita que me resultó inquietante, como si estuviera dejando espacio para más de una interpretación. Mis ojos se desviaron hacia la llave. Alejandro explicaba que aquella llave abría un lugar que yo conocía bien, pero que nunca había mirado con verdadera atención. Un sitio donde había guardado pruebas, documentos y respuestas que no podían permanecer en la casa. Me pedía que fuera allí sola, que no confiara en nadie y que siguiera el orden que él había establecido, porque cualquier desviación podría tener consecuencias graves. Sentí una oleada de miedo, pero también una determinación que no sabía que aún existía en mí. Durante años había vivido como una sombra de mí misma, arrastrando el peso de una pérdida sin respuestas. Ahora, aunque el camino que se abría ante mí estaba lleno de peligros, al menos ofrecía la posibilidad de entender, de cerrar heridas que nunca habían terminado de sanar. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a la primera, consciente de que esas palabras se habían convertido en lo más valioso y peligroso que poseía. Me levanté de la mesa y caminé por la casa, observando cada rincón con nuevos ojos, preguntándome cuántos secretos habían pasado desapercibidos ante mí durante todos esos años. La casa ya no me parecía un refugio, sino un lugar vulnerable, expuesto. Esa misma tarde decidí salir. No sabía exactamente cuándo iría al lugar que Alejandro mencionaba, pero sí sabía que no podía quedarme quieta. Antes de cerrar la puerta, miré una última vez el interior de la casa, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible, una que separaba la vida que había aceptado resignadamente de otra llena de incertidumbre y riesgo. Mientras caminaba por la calle, con la llave bien guardada en el bolsillo, entendí que Alejandro no solo me había dejado cartas, me había dejado una misión. Y aunque el miedo me acompañaba a cada paso, también sentía que, por primera vez desde su muerte, tenía un propósito claro, uno que podía llevarme a la verdad o destruirme en el intento. Dime si esta quinta parte te gusta, y si la historia sigue atrapándote, y en la sexta parte te contaré a dónde me llevó esa llave, qué encontré en ese lugar, y por qué ese descubrimiento confirmó que no solo el pasado de Alejandro estaba en juego, sino también mi propio futuro. Salí de casa con la sensación de que cada paso me alejaba de la mujer que había sido hasta entonces y me acercaba a alguien que todavía no conocía, alguien obligado a mirar de frente verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. La llave pesaba en mi bolsillo como un recordatorio constante de que ya no había marcha atrás, de que la decisión estaba tomada desde el momento en que abrí aquella primera carta. Caminé sin un rumbo aparente durante un buen rato, intentando asegurarme de que nadie me seguía, observando reflejos en los escaparates, escuchando con atención el sonido de pasos detrás de mí. Cada ruido me parecía sospechoso, cada mirada un posible peligro. Nunca había vivido con esa sensación de alerta permanente, y me di cuenta de hasta qué punto Alejandro había cargado con ese peso en silencio, protegiéndome incluso cuando yo no lo sabía. El lugar al que me dirigía se fue formando poco a poco en mi mente, a medida que recordaba las palabras de la carta. Un sitio que conocía bien, pero al que nunca había prestado verdadera atención. No tardé en comprender a qué se refería. Era el viejo trastero que Alejandro había alquilado años atrás. Un espacio pequeño en un edificio anodino,
que siempre justificó como una solución práctica para guardar cosas que no usábamos con frecuencia. Nunca me interesé demasiado por su contenido, confiando en su criterio como hacía en tantas otras cosas. Cuando llegué al edificio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo parecía normal, demasiado normal, como si aquel lugar no escondiera nada fuera de lo común. Subí las escaleras con el corazón acelerado y me detuve frente a la puerta del trastero, observando la cerradura durante unos segundos que se me hicieron eternos. Saqué la llave con manos temblorosas y la introduje lentamente, temiendo el sonido que pudiera hacer al girar. La cerradura cedió con un clic suave, casi respetuoso, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Abrí la puerta y el olor a polvo y metal me golpeó de inmediato, mezclado con una sensación extraña de familiaridad. Encendí la luz y me encontré frente a varias cajas perfectamente ordenadas, estanterías improvisadas y un pequeño escritorio que jamás había visto antes. Me acerqué despacio, recorriendo el espacio con la mirada, consciente de que estaba entrando en una parte de la vida de Alejandro que me había sido completamente ajena. En una de las cajas, encontré carpetas similares a la que había hallado en el despacho, pero mucho más numerosas. Documentos, copias, notas, todo clasificado con un cuidado obsesivo. Aquello no era el simple almacenamiento de objetos viejos, era un archivo. Comencé a revisar el contenido con creciente inquietud. Había informes financieros, nombres repetidos en distintos papeles, conexiones que se entrelazaban de una forma que no lograba comprender del todo, pero que claramente apuntaban a actividades ilegales. Cuanto más leía, más evidente se volvía que Alejandro había estado investigando algo peligroso, algo que implicaba a personas con poder suficiente como para borrar rastros y silenciar voces incómodas. En el cajón del escritorio encontré una libreta. Al abrirla, reconocí de inmediato su letra. No era una carta, sino un registro personal, casi un diario, donde anotaba avances, sospechas y miedos. En varias páginas hablaba de sentirse observado, de no confiar en nadie, de la necesidad de tener un plan por si algo salía mal. Leer aquellas palabras me provocó una tristeza profunda, porque entendí que había vivido con un miedo constante que yo jamás percibí en su totalidad. Fue entonces cuando escuché un ruido en el pasillo exterior. Un sonido leve, pero suficiente para hacer que mi cuerpo se tensara por completo. Apagué la luz de inmediato y contuve la respiración, escuchando atentamente. Pasos, lentos, deliberados, acercándose. Mi mente comenzó a correr en todas direcciones posibles, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que me devolviera la sensación de control. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del trastero. Sentí cómo el miedo me oprimía el pecho mientras sujetaba la libreta con fuerza, consciente de que aquel lugar, que debía darme respuestas, podía convertirse en una trampa. Recordé las advertencias de Alejandro, sus palabras sobre el peligro y el silencio, y comprendí que no solo estaba siguiendo un rastro del pasado, sino que estaba siendo arrastrada directamente al centro de algo que aún no entendía por completo. La manija de la puerta se movió levemente, como si alguien estuviera probando la cerradura. En ese instante, supe que no estaba sola, que alguien más sabía de la existencia de aquel lugar y que mis movimientos no habían pasado desapercibidos. El miedo se mezcló con una determinación inesperada. Había llegado demasiado lejos para huir sin respuestas. Dime ahora si esta sexta parte te gusta y si la tensión se mantiene como esperas, y en la séptima parte te contaré quién estaba al otro lado de la puerta, qué quería realmente, y cómo ese encuentro cambió por completo el rumbo de todo lo que Alejandro había planeado. La manija volvió a moverse con un gesto casi imperceptible, como si la persona del otro lado quisiera asegurarse de que no había nadie dentro antes de actuar. Yo permanecí inmóvil, con la espalda pegada a la pared fría del trastero, sosteniendo la libreta contra mi pecho como si pudiera protegerme. En ese silencio denso entendí algo con una claridad dolorosa. Alejandro nunca había exagerado. El peligro no era una posibilidad remota, era una presencia real que ahora respiraba al otro lado de esa puerta. Escuché una voz baja, masculina, pronunciando mi nombre con cautela, como si no quisiera asustarme, y esa familiaridad forzada me hizo sentir una mezcla de rabia y miedo. No abrí, no respondí. Simplemente cerré los ojos por un instante
intentando ordenar mis pensamientos. Si esa persona sabía que yo estaba allí, significaba que los documentos, las cartas y hasta la llave formaban parte de un juego mucho más grande del que yo apenas comenzaba a ver la superficie. La puerta se abrió lentamente, y la luz del pasillo se filtró en el interior del trastero. Frente a mí, apareció el mismo hombre que había venido a mi casa el día anterior. Su expresión ya no era neutral ni profesional. Ahora había en su mirada una urgencia que me heló la sangre. Me pidió que no gritara, que no hiciera movimientos bruscos, asegurándome que no estaba allí para hacerme daño, aunque su presencia en ese lugar desmentía cualquier intento de tranquilizarme. Me dijo que Alejandro había cometido un error al dejar tantas cosas atrás, que había subestimado hasta dónde podían llegar ciertas personas para proteger sus intereses. Mientras hablaba, yo observaba cada uno de sus gestos, cada pausa, tratando de descubrir si decía la verdad o si simplemente estaba siguiendo otro guión cuidadosamente ensayado. Algo en su tono me hizo entender que no era el enemigo principal, sino una pieza más dentro de una estructura mucho más oscura. Sin embargo, lo que dijo a continuación cambió todo. Afirmó que Alejandro no había muerto como yo creía, que su desaparición había sido una solución desesperada, una última jugada para ganar tiempo. Explicó que el cuerpo que enterramos no era el suyo, que todo había sido organizado para que yo, y el resto del mundo, creyéramos en su muerte definitiva. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, como si la realidad se hubiera fracturado de golpe. Quise gritar, negarlo, decir que era imposible, pero las piezas comenzaron a encajar de una manera cruel. Las cartas, el papel reciente, las advertencias, la precisión con la que Alejandro describía mi vida actual. Todo apuntaba a una verdad que jamás había considerado, porque el dolor de su pérdida había sido demasiado real, demasiado profundo como para permitir otra explicación. El hombre me advirtió que, si Alejandro seguía con vida, lo estaba en condiciones extremadamente peligrosas, escondido, vigilado, moviéndose constantemente. Dijo que había personas que ya sospechaban que su muerte había sido una farsa y que ahora yo me había convertido en el eslabón más débil de la cadena. Al escuchar eso, comprendí que el peligro del que hablaban las cartas no solo me rodeaba, sino que me atravesaba directamente. Me pidió que le entregara la libreta y los documentos, asegurando que era la única forma de protegerme. En ese instante, recordé las palabras de Alejandro, su insistencia en que no confiara en nadie, en que siguiera el orden que él había establecido. Miré al hombre a los ojos y supe que, aunque no fuera el peor de todos, tampoco estaba de mi lado. Negué con la cabeza y di un paso atrás. Su expresión cambió. Ya no había paciencia, solo frustración. Me dijo que estaba jugando con fuerzas que no entendía, que Alejandro me había puesto en una situación imposible, y que si no colaboraba, las consecuencias no serían solo para mí. Esa amenaza velada me confirmó que había tomado la decisión correcta al desconfiar. Sin pensarlo demasiado, aproveché un instante de distracción y salí corriendo del trastero, empujándolo con todas mis fuerzas. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras sin mirar atrás y salí a la calle con el corazón desbocado, consciente de que había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. No sabía si Alejandro estaba vivo o muerto, pero sí sabía que la verdad era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Mientras me alejaba, entendí que mi vida anterior había terminado definitivamente. Ya no era solo una viuda buscando respuestas, era alguien atrapada en una red de secretos, mentiras y amenazas, y lo peor de todo era que Alejandro, el hombre al que amé, había sido el arquitecto de todo aquello. Dime ahora si esta séptima parte te gusta y si el giro te parece lo suficientemente fuerte, y en la octava parte te contaré cómo intenté localizar a Alejandro, qué decisión extrema tomé y por qué ese intento puso mi vida en el mayor peligro hasta ese momento. Corrí sin rumbo durante varias calles, con la respiración rota y el corazón golpeando con una fuerza que parecía querer salirse de mi pecho, hasta que mis piernas comenzaron a temblar y me vi obligada a detenerme. Me apoyé contra una pared, intentando recuperar el aliento, mientras mi mente repetía una y otra vez las palabras que aquel hombre había dicho en el trastero. Alejandro vivo. La posibilidad era tan absurda como aterradora, pero cada detalle encajaba con una precisión cruel que no podía ignorar. No regresé a casa. La sensación de estar siendo observada
Era demasiado intensa, y cada vez que veía un coche disminuir la velocidad o a alguien detenerse unos segundos más de lo normal, mi cuerpo reaccionaba con una tensión automática. Decidí refugiarme en un lugar público, lleno de gente, donde pudiera pasar desapercibida mientras intentaba pensar con claridad. Entré en una cafetería pequeña, me senté en una mesa al fondo y pedí algo que apenas probé. Saqué la libreta de Alejandro y comencé a revisarla con más atención, buscando algo que antes no hubiera visto, alguna pista que no fuera tan evidente para cualquiera que la encontrara. Fue entonces cuando noté que ciertas páginas tenían pequeñas marcas, apenas visibles, repeticiones de números escritos de manera distinta al resto del texto. No eran números sueltos, formaban un patrón. Recordé de inmediato una conversación antigua, una de esas que en su momento parecían triviales, sobre la importancia de ocultar mensajes a plena vista. Mi mente comenzó a trabajar con una claridad desesperada. Esas marcas señalaban coordenadas, no geográficas, sino referencias a fechas y lugares significativos de nuestra vida. Uno de ellos destacaba por encima del resto, una fecha que reconocí al instante, el aniversario de nuestra primera mudanza juntos. El lugar asociado a esa fecha era una estación de tren abandonada a las afueras de la ciudad, un sitio que Alejandro siempre había descrito como un punto de tránsito, nunca como un destino final. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Si Alejandro estaba vivo y había dejado ese rastro, entonces ese lugar podía ser una forma de contacto, una última apuesta desesperada por reencontrarse conmigo sin exponerse directamente. Sabía que era peligroso, que podía ser una trampa, pero también entendía que tal vez era la única oportunidad de obtener respuestas reales, no medias verdades filtradas por intermediarios. Tomé una decisión que jamás habría imaginado tomar en otra circunstancia. Apagué el teléfono, quité la batería y la dejé en un contenedor de basura, consciente de que perder la comunicación era preferible a ser rastreada. Compré un billete de tren con dinero en efectivo y me mezclé entre la gente, intentando no destacar, repitiéndome que cada gesto debía parecer natural. Durante el trayecto, mi mente no dejó de repasar cada recuerdo, cada momento compartido con Alejandro, buscando señales de ese hombre capaz de planear su propia muerte y desaparecer sin dejar rastro. Me pregunté cuántas de nuestras conversaciones habían tenido un doble significado, cuántas promesas habían sido en realidad despedidas anticipadas que yo no supe reconocer. Cuando bajé del tren, el paisaje era desolador. La estación abandonada se alzaba frente a mí como un esqueleto del pasado, cubierta de óxido y silencio. El viento se colaba por las estructuras rotas, produciendo sonidos que parecían susurros. Avancé con cautela, observando cada sombra, cada movimiento, con el miedo instalado en lo más profundo de mi ser. Dentro del edificio principal encontré señales claras de actividad reciente. Huellas en el polvo, una puerta entreabierta, restos de comida. Alguien había estado allí, no hacía mucho tiempo. Mi pulso se aceleró mientras avanzaba, llamando a Alejandro en voz baja, sin saber si deseaba realmente que respondiera. En ese instante comprendí que, si lo encontraba, nada de lo que él dijera podría borrar los años de dolor y engaño, pero aún así necesitaba verlo, confirmar que no era solo una ilusión construida por el miedo y la esperanza. Escuché un ruido detrás de mí y me giré de golpe, preparada para huir o enfrentar lo que viniera. En lugar de una respuesta, vi una sombra moverse rápidamente entre las columnas, seguida de pasos apresurados. No estaba sola, y ya no podía distinguir si quien estaba allí era alguien enviado para protegerme, para vigilarme o para silenciarme definitivamente. El encuentro que había ido a buscar podía convertirse en una emboscada, y mientras el eco de los pasos se acercaba, entendí que había apostado todo a una sola carta. Una carta que podía devolverme a Alejandro o arrebatarme la vida. Dime si esta octava parte te gusta y si sientes que la tensión sigue creciendo. Y en la novena parte te contaré qué ocurrió en esa estación abandonada, a quién me encontré realmente y cuál fue la frase final que Alejandro había dejado preparada para mí, la que terminó de congelarme la sangre. El eco de los pasos se hizo más claro, más cercano, y durante unos segundos no supe si debía correr o quedarme quieta, porque cualquier movimiento podía delatarme en aquel espacio vacío donde el más mínimo sonido parecía amplificarse hasta volverse insoportable.
Me escondí detrás de una de las columnas oxidadas, conteniendo la respiración, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho con una violencia que casi me mareaba. La sombra volvió a aparecer, esta vez más definida, y entonces lo vi. No era el hombre del trastero ni alguien completamente desconocido. Era alguien que había visto antes, aunque nunca en este contexto, nunca con esa expresión dura y vigilante. Uno de los antiguos socios de Alejandro, un hombre que había pasado por nuestra casa en contadas ocasiones, siempre correcto, siempre distante, alguien a quien yo jamás habría asociado con peligro. En ese instante entendí hasta qué punto había sido ingenua. No me vio de inmediato. Caminaba despacio, observando el lugar como si estuviera comprobando algo, como si siguiera un protocolo aprendido. Cuando pronunció mi nombre en voz baja, con un tono que no admitía error, supe que ya no tenía sentido esconderme. Salí de detrás de la columna, con las manos visibles, tratando de mostrar una calma que no sentía en absoluto. Me miró durante varios segundos sin decir nada, evaluándome, como si yo fuera una variable más dentro de un plan que no había terminado de cerrarse. Finalmente habló, y confirmó lo que ya sospechaba. Alejandro había estado un paso por delante de todos, incluso de aquellos que creían controlarlo. Dijo que la estación era solo un punto de verificación, un lugar diseñado para medir hasta dónde había llegado yo, cuánto estaba dispuesta a arriesgar por la verdad. Le pregunté directamente si Alejandro estaba vivo. No respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un sobre del interior de su chaqueta y me lo tendió con una expresión que mezclaba cansancio y algo parecido al respeto. Me dijo que aquella era la última instrucción que debía entregarme, que después de eso ya no podía protegerme ni detener lo que vendría. Tomé el sobre con manos temblorosas y sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo incluso antes de abrirlo. Sabía, con una certeza difícil de explicar, que dentro estaba la respuesta que había estado persiguiendo desde el principio, y al mismo tiempo, la razón por la que mi vida jamás volvería a ser la misma. Me alejé unos pasos, apoyándome contra una pared descascarada, y abrí el sobre lentamente. La carta era más corta que las anteriores, escrita con la misma letra inconfundible, pero con un tono distinto, más directo, más urgente. Alejandro no intentaba tranquilizarme ni protegerme con palabras suaves. Esta vez hablaba con una crudeza que me dolió más que cualquier revelación anterior. Decía que había tomado decisiones imperdonables, que había sacrificado cosas que nunca debió sacrificar, y que yo había sido parte de ese precio sin saberlo. Explicaba que fingir su muerte había sido la única manera de romper un ciclo de amenazas que no se limitaba a él, que se extendía a cualquiera que estuviera cerca. Decía que, al desaparecer, había ganado tiempo para exponer a personas que llevaban años moviéndose en la sombra, pero que ese tiempo se estaba agotando. Cada palabra parecía escrita no solo para informarme, sino para prepararme para algo irreversible. Llegué a la última línea con el pulso descontrolado, sintiendo cómo una presión insoportable se acumulaba en mi pecho. Fue entonces cuando leí la frase final, esa que Alejandro había dejado como cierre definitivo, como un golpe calculado, para que no hubiera dudas ni consuelo posible. Decía que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, yo nunca debía intentar buscarlo, porque si estaba leyendo esas palabras, significaba que él ya no podía protegerme más. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la última confesión, escrita sin rodeos, sin metáforas. Alejandro afirmaba que, aunque hubiera logrado mantenerse con vida hasta entonces, su destino ya estaba sellado, y que la verdadera razón por la que me había guiado hasta allí no era para reencontrarnos, sino para despedirse y asegurarse de que yo sobreviviera a lo que estaba a punto de desatarse. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de leer. No sabía si Alejandro seguía respirando en algún lugar o si esas palabras habían sido escritas previendo su final inminente. Lo único claro era que todo lo que había hecho, incluso su desaparición, había tenido un costo demasiado alto, y que ahora ese costo estaba a punto de cobrarse. El hombre que me había entregado la carta me observaba desde la distancia, sin acercarse, como si supiera que aquel momento no debía ser interrumpido. Cuando levanté la mirada, él simplemente negó con la cabeza y se marchó, dejándome sola en aquella estación abandonada, con una verdad que pesaba más que cualquier mentira.
En ese instante, comprendí que la historia de Alejandro no terminaba con su muerte ni con su desaparición, sino conmigo, con las decisiones que tendría que tomar a partir de ahora, sabiendo que había fuerzas que no se detendrían solo porque yo quisiera una vida tranquila. Dime ahora si esta novena parte te gusta, y si la frase final tiene el impacto que esperabas, y en la 10ª parte te contaré cómo enfrenté las consecuencias de todo esto, qué ocurrió después de esa despedida, y cómo terminé tomando la decisión más difícil de mi vida, una que cerró esta historia, pero dejó una marca imposible de borrar. Me quedé sentada en el suelo de aquella estación abandonada durante un tiempo que no supe medir, porque después de leer la última carta, el tiempo dejó de tener sentido. El viento seguía entrando por las grietas del edificio, moviendo papeles viejos y haciendo crujir las estructuras oxidadas, pero todo eso parecía ocurrir en otra realidad, una en la que yo ya no estaba completamente presente. Tenía la sensación de haber llegado al final de un camino que nunca quise recorrer, pero del que ya no podía apartarme. Cuando por fin me levanté, lo hice con una calma extraña, casi ajena, como si el miedo se hubiera agotado después de tantos días de tensión constante. La carta de Alejandro seguía en mis manos, y aunque sabía que había memorizado cada palabra, no fui capaz de guardarla ni de romperla. Era su despedida real, no la que yo había vivido años atrás frente a un ataúd cerrado, sino esta, cruda, honesta y devastadora. Salí de la estación sin mirar atrás, comprendiendo que quedarme allí esperando algo más era inútil. Alejandro había sido claro, no debía buscarlo, no debía intentar salvarlo, porque su historia ya no podía tener otro final sin poner mi vida en peligro. Aceptar eso fue el acto más doloroso de todos, porque significaba renunciar definitivamente al hombre que había amado, no como viuda, sino como alguien que eligió dejarlo ir, aun sabiendo que podía seguir con vida en algún lugar. Los días que siguieron fueron silenciosos y tensos. Me moví con cautela, cambié rutinas, evité lugares conocidos y seguí al pie de la letra las últimas indicaciones que había encontrado entre sus papeles. Algunas de las pruebas que Alejandro había reunido comenzaron a salir a la luz a través de canales que yo nunca llegué a ver directamente, pero cuyos efectos se sintieron con rapidez. Personas influyentes fueron investigadas. Nombres que antes parecían intocables aparecieron en noticias y rumores, y supe que la red que él había intentado desenmascarar finalmente se estaba rompiendo. Nunca confirmé si Alejandro murió realmente después de aquella última carta o si simplemente desapareció para siempre en algún punto del mundo. Aprendí a vivir con esa incertidumbre, porque entendí que la verdad absoluta no siempre es un regalo. A veces es una carga que puede destruirte si no sabes soltarla. Mi supervivencia, como él mismo había escrito, era su último objetivo, y honrar eso se convirtió en la única forma de seguir adelante. Con el tiempo regresé a una vida que, aunque nunca volvió a ser completamente normal, dejó de estar dominada por el miedo. Ya no era la viuda perdida que vivía anclada al pasado, pero tampoco la mujer ingenua que creía conocer cada rincón de la vida de su esposo. Me convertí en alguien distinto, alguien que aprendió que el amor puede convivir con la traición, y que ambas cosas pueden ser reales al mismo tiempo. A veces, por las noches, aún pienso en Alejandro, no como el hombre que fingió su muerte ni como el estratega que movía piezas en la sombra, sino como la persona que, a su manera imperfecta y dolorosa, intentó protegerme hasta el final. Esa es la imagen que decidí conservar, porque es la única que me permite seguir respirando sin sentir que todo fue en vano. Esta historia no terminó con un reencuentro ni con una confesión redentora. Terminó con una elección silenciosa, con la aceptación de que algunas verdades llegan demasiado tarde y de que vivir también significa saber cuándo dejar de buscar respuestas. Yo sobreviví, y en ese simple hecho está todo el sentido de lo que Alejandro hizo, incluso si nunca podré perdonarlo del todo. Si esta historia te mantuvo hasta el final, deja tu like, escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, porque cada una esconde secretos que pueden cambiarlo todo cuando menos lo esperas.